Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Alba de Innolandia.es y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Día a Día del Innovador. Bueno, a ver, el episodio de hoy, los que estáis viendo el vídeo ya veis que es raro. Hay tres ventanas, normalmente son dos, hoy son tres. Y tiene una historia de por qué lo estamos haciendo. Esto empieza en las navidades pasadas, en las que en una conversación con mi hija Lucía, que la tenéis ahí, me preguntaba si conocía chicas que fueran como Tony Stark, ¿vale? Iron Man, si habéis visto, ya sabéis que los Vengadores, Marvel y todas estas cosas que me gustan a mí, ¿no? Que inventaran pues, y construyeran robots que fueran alucinantes. Y entonces me vino a la cabeza Paula, que es la que tenéis en el otro cuadrito. Pues Paula es ingeniera robótica en Ford, además de suscriptora de Innolandia, que la tengo fichada. Y entonces se me ocurrió una locura de las muchas otras que se me pasan por la cabeza y es, oye, ¿y por qué no contacto con Paula y se la presento a Lucía? Mejor, ¿por qué no le haces tú, Lucía, una entrevista a Paula en el podcast? Y así surge la idea, es que un par de mensajes de LinkedIn, un par de correos y pues nada, aquí estamos los tres en la semana después de la Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia, o sea que encaja bastante bien. Y pues nada, lo primero, Paula, muchas gracias por aceptar. Yo creo que es súper importante que nuestras chicas conozcan a mujeres como tú que puedan ser referentes para que puedan dedicarse a lo que quieran, a ser ingenieras, a montar robots o a naves espaciales. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Nada, un placer estar con vosotros, un placer conocer a Lucía y saber un poquito más de ella y de sus inquietudes y bueno, pues poder compartir mi experiencia y mis intereses con vosotros y, ¿por qué no, tratar de inspirar a alguna niña más? Muy bien, genial. Pues para los que no la conozcáis, pues Paula es ingeniera aeroespacial y aeronáutica, aprendiz empedernida. En su perfil de LinkedIn podéis ver todas las cosas que se dedica a hacer y luego os va a contar más cosas. Hemos estado hablando fuera de cámara. Y actualmente es la manager de innovación y IFPS, que ya nos dirás qué es, a nivel europeo para Ford. Paula lleva una carrera meteórica, porque con 24 años fue la gerente de robótica y nuevas tecnologías más joven de Ford y además está involucrada en historias como mentora en el programa STEM Talent Girl para fomentar este tipo de vocaciones científico-técnicas en nuestras chicas. Así es que, como he dicho que está un poco locura, pues le voy a dejar a Lucía que empiece con las preguntas y yo de vez en cuando pues iré metiendo baza. ¿Vale? Pues nada, cuando queráis. Venga, vamos a por ello. Bueno, pues para empezar la entrevista, empecemos con la pregunta del título del podcast. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué tareas sueles hacer? Mi día a día, pues a ver, realmente me levanto muy temprano porque me gusta llegar a la fábrica muy pronto, sobre las 6:30, 7 menos cuarto, estoy ya por la oficina y bueno, siempre tenemos el café de la mañana donde nos ponemos un poco al día y nos energizamos entre varios compañeros y luego ya aprovecho el tiempo hasta que llega el resto del equipo para ponerme un poco al día y priorizar las cosas más importantes del día. Y luego es verdad que principalmente entre las 8:30 y las 5 menos cuarto, que es el horario del equipo, normalmente me dedico al equipo, ¿no? Tenemos principalmente muchas reuniones y revisiones sobre los diferentes proyectos que estamos llevando, tanto aquí en la planta de Valencia como en el resto de plantas europeas. Entonces, es verdad que las tecnologías nos han permitido que desde aquí en Valencia pues podamos gestionar el departamento a nivel europeo, aunque es verdad que también viajo muchísimo, ¿no? Porque al final es muy importante el contacto con las personas y poder ver los proyectos en las plantas, ¿no? Y entonces, bueno, pues la mayoría de los proyectos que trabajamos se tratan de usar tecnologías actuales para solucionar los problemas o buscar mejoras dentro de las líneas de fabricación de la planta. Entonces, pues mi día realmente ahora mismo está centrado en formar parte
estas revisiones y de generación de ideas con el resto del equipo, que por suerte pues tengo un equipazo, para ver de qué manera pues podemos trabajar en estas soluciones, pues utilizando pues, robótica, utilizando visión artificial, inteligencia artificial, impresión 3D y muchas herramientas digitales y de analítica de datos para buscar estas mejoras, ¿no? Entonces, pues junto con el equipo que está dedicado a estos desarrollos y lo que nosotros decimos que son nuestros clientes, ¿no? Que es la gente de las plantas, pues revisamos esas necesidades, buscamos ideas, trabajamos en el desarrollo de ellas y trabajamos con las plantas para que sean implementadas. Entonces siempre hay una parte mucho más de oficina, de pensar y tal, y luego una parte que es la parte que más me gusta a mí, que es la de ver las cosas pasar en la planta, ¿no? Trabajar con la gente que realmente va a usar esas soluciones y que realmente tiene el conocimiento de los problemas y de los procesos para que el proyecto sea un éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he tenido una evolución de ser la ingeniera que programaba los robots y que, digamos, daba vida un poco a esas soluciones, a ya poder, pues, pasar a gestionar el equipo que hacía eso para la planta de Valencia y ahora a nivel europeo. Entonces, digamos que mi posición ahora mismo es un poquito más estratégica. Yo digo que me dedico a quitarles las paredes con las que se encuentran y a buscar un poquito de alineamiento entre las distintas partes del equipo. Pero siempre puedo decir que las reuniones que más disfruto en el día son las que tratamos las cosas técnicas y donde realmente sientes que estás aportando soluciones que vayan a aportar valor, ¿no? a la planta. Qué guay. Y bueno, ahora me gustaría saber un poquito qué es lo que más te gusta de tu trabajo. Lo que más me gusta de mi trabajo. Lo que más me gusta de mi trabajo es las personas. Y eso es algo que he descubierto una vez he llegado ya al mundo laboral, ¿no? Siempre me había gustado mucho la parte científica y por eso estudio lo que estudio. Pero cuando tuve la oportunidad de empezar a trabajar en Ford, me di cuenta de que no solo disfrutaba la parte de las tecnologías y de realmente desarrollar soluciones, sino la parte de poder trabajar con personas y siempre he dicho que hay una magia y un poder especial cuando juntas la tecnología y las personas, porque son capaces de retroalimentarse para generar soluciones muchísimo mejores, ¿no? Y eso es lo que más me gusta de mi trabajo, por eso nunca me quedo en casa para trabajar, siempre voy a la fábrica porque necesito ese contacto humano y ese reconocimiento al final que tiene tu trabajo cuando ves que las cosas salen y que la gente se desarrolla, la gente crece, la gente se siente valiosa al realmente poder soluciones reales que las ves, ¿no? Entonces, esa es la parte que más me gusta, las personas y la combinación que somos capaces de hacer con la tecnología y las personas, y no solo con el equipo que lo está desarrollando, sino con el equipo que lo recibe y que además se siente también parte de todo eso, ¿no? Yo siempre he dicho que es una de las claves del éxito de la innovación en Ford, el proceso de idear y de implementar que tenemos, donde el cliente es parte de la solución desde el principio para que lo pueda comprar, ¿no? Entonces, ir por la planta y ver tantas cosas de las que has sido parte, que están funcionando y que realmente están sirviendo de valor, creo que es lo más bonito del trabajo, ver cómo junto con las personas y las tecnologías aportas valor a la velocidad de cambio que tenemos. Eso yo creo que es lo que más me gusta. Pues sí, tienes razón. Bueno, y ahora que me has contado lo que más te gusta, ¿qué es lo que menos te gusta? ¿Qué es lo que menos me gusta? Ahora que no nos oye nadie. Ahora que no nos oye nadie. Lo que menos me gusta es la parte más burocrática y política. Y supongo que en estos últimos años el haber tenido la posibilidad de ir ascendiendo en puestos más de responsabilidad y gestión,
te toca también aceptar que hay una parte muy burocrática y política dentro de las empresas, ¿no? Y que tanto choca con la parte creativa e innovadora que tanto disfruto, ¿no? Pero que entiendes que es necesaria también y que es verdad que intento ponérmela o echármela yo a la espalda y proteger al equipo de todo esto, ¿no? Pero es algo que hay que aprender y que además yo siempre digo que yo acepto que existe, pero no acepto que tenga que ser así de por vida, ¿no? Entonces tengo mi propia guerra personal de conseguir que eso mejore dentro de Ford, al menos dentro de mi área de influencia, pero sí que es la parte más compleja, ¿no? Cuando te abres a un mundo europeo, por ejemplo, pues hay intereses contrarios entre distintos países, hay culturas que chocan, ahí al final hay que priorizar y alinear a todo un continente dentro de una compañía en una dirección es complejo, porque al final dices, jolín, si solo queremos hacer cosas buenas, ¿cómo puede ser que cueste tanto, ¿no? Pero es la complejidad que tienen también las personas para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que más me cuesta, esa parte un poquito más política en la que hay que navegar. Ya, sí. Sí, yo con trabajos que he hecho en el colegio también hay veces que me cuesta, hay que chocan pues todas las diferentes formas de pensar que me han chocado mucho y ha sido difícil de manejar y todo eso. Y es positivo, ¿eh? Al final es el tener distintos puntos de vista y siempre que sea de forma constructiva. Hay un artículo que leí muy chulo que dice hay que aprender a no estar de acuerdo, ¿no? Que bueno, lo decía un poco en inglés, hay una traducción un poco chunga, pero es verdad, hay que saber, o sea, es siempre tener distintas opiniones y una diversidad en el equipo es súper positivo. Mientras se haga de forma constructiva, ¿no? Nos mejora a todos. El problema es cuando ya no es tan constructivo. No, si es luego también la forma en la que se lleve las diferentes opiniones, si a la gente le sienta bien o le sienta mal, es también pues cómo se lleven. Correcto, y hay que estar abierto, ¿no? Aprender a todos, pero a la vez no dejar que se vaya un poco de madre el tema, ¿no? Y decir, chicos, hay que llegar a algo. Sí. Bueno, ahora que me has hablado pues, de lo que no te gusta, volvamos a las cosas que te gustan de tu trabajo. Entonces, ¿cuál de los proyectos que hayas hecho, cuál ha sido el que más te ha gustado? ¿Cuál ha sido los proyectos que más me ha gustado? Que puedas contar, claro. Sí. Elegiría varios por distintos motivos. Y voy a trasladarme a mi época de ingeniera programadora de robots. La verdad es que recuerdo con muchísimo cariño el primer proyecto que hice en Ford. Siento que fue una curva de aprendizaje brutal. Y lo recuerdo con mucho cariño porque, bueno, fue el primero y además conseguimos que fuera un éxito, pero a la vez costó muchísimo, ¿no? Entonces, a mí aquí también me enseñaron que las cosas que no cuestan no valen y se aprende muchísimo más, ¿no? Pues fue un proyecto que fue el primer robot colaborativo que metimos en la planta de motores de aquí de Ford. El proyecto automatizaba el montaje de las bujías en el motor de combustión. Era un proceso que tenía sentido utilizar un robot colaborativo por dos motivos. Uno, porque necesitábamos que en el espacio de montaje convivieran el robot y la persona por los distintos procesos que se realizaban en esa estación. Y por otra parte, las bujías, la cerámica de las bujías, es una parte de la bujía y del motor muy crítica. Y teníamos muchos problemas de calidad debido al montaje de estas bujías. Se dañaban y se rompían. Entonces el robot colaborativo con su capacidad sensitiva nos permitía tener mucho más control del proceso y tener un feedback instantáneo de si había habido algún pequeño golpe mientras estábamos insertando la bujía. Al final hay que entender que la bujía se inserta en una cavidad que está interna y no conseguimos verla. Entonces necesitábamos tener un feedback del proceso sin poder verlo y eso lo hacíamos gracias a la sensórica del propio robot. Entonces era un proyecto que
al que nos lanzamos después de que pues, entendiéramos un poco cuáles eran las ventajas y desventajas que tenía la robótica colaborativa, cómo la podíamos utilizar. Y cuando ya habíamos aprendido un poco de eso y había tenido yo la oportunidad de trastear con el robot, de aprender cómo programarlo y tal, elegimos esta aplicación como la primera a la que tirarnos un poco para adelante, ¿no? Entonces recuerdo un proceso de convencer al resto del departamento de que era algo que tenía sentido, de venirme aquí cuando estaba la producción parada en verano y en Navidad, hacer pruebas cargándome el robot y llevándomelo a la línea para hacer las pruebas y cogíamos ahí unas pinzas e intentábamos de alguna forma hacer pruebas un poco chapuceras, pero que al final nos pudieran ayudar a aprender si era posible o no era posible lo que estábamos intentando, ¿no? Y a partir de ahí pues conseguimos que tuviera sentido el proyecto y nos tiramos para adelante. Pero fue un proyecto muy complejo donde tuvimos pues, que aprender mucho y que ir mejorando mucho, y además necesitábamos la ayuda de mucha gente de la planta también para que funcionara. Y lo recuerdo, me acuerdo que soñaba y todo con el proyecto. Yo me levantaba por la mañana y lo primero que hacía cuando entraba a la planta era irme a la estación a ver si estaba en marcha, si no estaba en marcha, si la habían parado, si qué había pasado por la noche. Y recuerdo que la estación se convirtió en mi oficina. Yo ya me tiraba el día ahí y bueno, pues fue un aprendizaje de, por primera vez, ver que eras capaz tú mismo, ¿no? de construir con tus manitas algo que estaba funcionando en la planta, y luego sobre todo eso, ¿no? Los aprendizajes a nivel de persona, de las relaciones con los operarios y la gente del equipo que hacía funcionar el robot, y cómo te daba otra perspectiva de cómo afrontar los siguientes proyectos, ¿no? Ese es uno de los que recuerdo con más cariño. Luego hay otro proyecto que empecé como ingeniera y terminé ya como gerente, fue justo en esa transición, del que me siento bastante orgullosa por el proceso de ideación y de creer en lo que hacíamos, ir un poco en contra de todo, y que además luego valió de grandes premios a nivel global dentro de Ford. Y es un proyecto que hicimos donde queríamos automatizar un proceso también con un robot colaborativo, porque necesitábamos las capacidades del robot colaborativo, pero por la fuerza y el momento de fuerza que había que hacer en el apriete de la tuerca, no podíamos utilizar los robots colaborativos que estaban en el mercado. Necesitábamos las capacidades de un robot industrial mucho más grande, pero necesitábamos que fuera colaborativo. Y bueno, pues a raíz de una otra idea que vi un día en una feria, empezamos un poco a unir los puntos, contactamos a esta empresa, eran un departamento de una universidad de Austria, y les convencimos de que su producto nos podía servir a nosotros para otra funcionalidad que ellos no habían ni pensado, que era poder cubrir al robot industrial de este tipo de piel que estaban diseñando ellos, que al final era una piel sensitiva que por diferencia de presión era capaz de darse cuenta de que lo estabas tocando. Entonces, digamos que nos inventamos el concepto de convertir en colaborativo un robot industrial. Y bueno, pues fue un proceso también bonito de convencer a esta empresa de que se pusiera a colaborar con nosotros, de meter al equipo de desarrollo de Estados Unidos también con nosotros para apoyarlo, y de hacerlo realidad también con la ayuda y soporte de pequeñas empresas de aquí de Valencia, que es una de las cosas que más me gusta siempre, el poder hacer crecer con nosotros también a la industria local, ¿no? Y que haya acabado en una historia exitosa con premios y con reconocimientos a nivel global, pues creo que es muy bonito, y además ahora está empezando a replicarse en otras zonas de la compañía. Así que éxito total del proyecto, que costó, fue largo, pero fue muy bonito. Lo que has dicho, ¿no? Al final lo que sale bien es porque te ha costado antes, ¿no? Y ahora déjame que me tallo maza. De esos proyectos iniciales que empezaste a lo que estáis haciendo ahora, hasta donde nos puedas contar, ¿ha cambiado mucho? No tu trabajo, sino la tecnología que estáis implementando. ¿Ha cambiado mucho? ¿Las necesidades son muy diferentes? ¿Cómo ha evolucionado eso? La evolución es grande, depende de en qué área tecnológica, ¿no?
Si lo miro así un poco con perspectiva, yo creo que ahora es como que cualquier tecnología se ha bañado de inteligencia artificial. Es como si se hubiera empoderado en general a cualquier tecnología con un poquito más de inteligencia, ¿no? Y han aparecido tecnologías nuevas o han explotado otras tecnologías a nivel industrial, como por ejemplo la fabricación aditiva. Para nosotros es una fuente de ahorro increíble y que está, o sea, como seguimos creciendo mucho, no solo en distintos usos que le damos, sino en pues, distintos materiales, distintas tecnologías. Entonces hay tecnologías que han evolucionado muchísimo de lo que éramos capaces de hacer. Si miras la robótica, no veo tanto cambio en la robótica en sí o en el tipo de aplicaciones que hacemos, sí en la manera en la que las hacemos, porque buscamos conceptos mucho más inteligentes una vez tienes un conocimiento mucho más grande de usarlas, ¿no? Esa es un poco mi experiencia. Cuanto más sabes, desbloqueas otras oportunidades porque eres capaz de utilizar la tecnología de una manera muchísimo más inteligente e incluso de empezar a combinarlas, ¿no? Que ha sido también uno de los pasos que hemos dado. Ya no es robótica y visión artificial, sino que todo un proyecto con robótica móvil, más robótica colaborativa, más inteligencia artificial, más visión artificial, la oportunidad de automatización es mucho más potente. Pero desde luego ahora mismo imaginarte un proyecto sin inteligencia artificial, sin datos y sin automatización es casi imposible, ¿no? Entonces yo creo que la evolución ha sido más eso, es no tanto en la tecnología, sino en las capacidades inteligentes de esta. Y la forma de combinarlos, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Seguimos? Sí, que es que me he quedado en shock. Bueno, pues como ya hemos hablado un poco de la tecnología que utilizas y cómo ha ido evolucionando, pues nos gustaría saber cuáles son los programas que más soléis utilizar y si podrían ser utilizados por adolescentes como yo. Vale. A ver, esta es una pregunta un poco trampa, en el sentido de que, por desgracia, ya no utilizo tantos programas como me gustaría. Ahora se ha pasado al Excel. Ahora te has Exacto, pasado al Excel, ¿no? ahora he vuelto a la gestión, aunque yo intento siempre innovar, incluso también en la parte de gestión y ir ahí a la parte un poquito más inteligente que nos quite tiempo, pero ojalá tuviera más tiempo para tocar las herramientas que el equipo utiliza. Así como resumen, yo te diría, en la parte de robótica, es verdad que cada fabricante tiene un lenguaje diferente, pero bueno, hay fabricantes que trabajan un poquito más en Java y otros que tienen sus propios lenguajes basados en Linux, pero bueno, al final más o menos todos los robots se programan de la misma manera o de maneras muy similares. Luego en la parte de visión artificial se está migrando muchísimo a usar Python para todos los modelos de inteligencia artificial aplicados a la imagen. Es el gran mundo que se ha desbloqueado a nivel industrial en los últimos 2-3 años. Es donde ahora estamos haciendo mucho desarrollo. Y utilizamos pues librerías de distintos fabricantes de visión artificial. Y luego, pues por la parte más de lo que nosotros llamamos los pilares digitales, pues hay un poquito de todo, ¿no? Hay mucho de tema de pues, bases de datos con las que trabajamos, pues desde SQLs hasta grandes pues MongoDB o Elastic o grandes bases de datos a nivel de Big Data. Y luego utilizamos también pues mucho tema de dashboard, de visualización de datos, que al final podamos servir la información de una forma valiosa a los operarios, a los managers,
que luego tienen que tomar decisiones con esos datos, ¿no? Pues ahí utilizamos algunas herramientas propias de Ford, pues de ClickSense y ClickView, Power BI, todo este tipo de visualizadores al final de datos de una forma sencilla e intuitiva, pues también trabajamos mucho por ahí, ¿no? Hay muchísimas herramientas que se utilizan dependiendo de las distintas aplicaciones. Y luego mucha parte también que trabajamos con simulaciones para un poco visualizar lo que nosotros tenemos en la cabeza, eso qué resultado va a tener luego en producción, ¿no? Pues simulaciones tanto de las estaciones robóticas que queremos hacer, como mucho para tema de robótica móvil, ¿no? Si queremos automatizar rutas logísticas, pues necesitamos saber primero la cantidad de robots que vamos a necesitar, si vamos a tener algún problema de tráfico, incluso cambios de ingeniería que queremos hacer en las líneas, pues necesitamos simular si eso va a ser más o menos eficiente de lo que ahora mismo tenemos. Entonces ahí también hay mucho trabajo que se utiliza. ¿Qué cosas podrían utilizar los adolescentes de hoy en día? Pues yo creo que la mayoría de cosas que utilizamos son bastante intuitivas y yo siempre recomiendo que cuanto antes se pueda hacer uno, digamos, a usarlo, ¿no? Y a sentirse cómodo con esos lenguajes, es muy positivo. Yo tengo la sensación, sin ser una experta ni muchísimo menos, que ahora mismo, hoy en día, la inteligencia artificial está prácticamente al alcance de cualquiera, de la forma en la que han sido capaces de empaquetarlo las grandes compañías y que hay muchísimo con lo que se puede trastear hoy en día. E incluso cuando miro las distintas empresas de visión artificial, como por ejemplo Cognex, es una programación muy sencilla realmente para poder aprender desde pequeñito, ¿no? No sabría muy bien qué recomendar así directamente. Ya te digo, me gustaría tener un poquito más de trato directo personalmente y siempre que puedo me apunto a cursos, no te creas que tampoco paro por ahí, aunque sepa que luego no voy a tener la oportunidad de usarlo mucho, pero sí que sientes que puedes aportar un poco más, ¿no? en las conversaciones. Pero bueno, desde luego yo creo que ahí está un poco la parte, pues si tú ya estás haciendo cosas con robótica, y seguro que con Raspberries y placas con el que empezar a adentrarse un poco en el mundo de la programación, ¿no? Que al final la lógica de la programación es lo que hay que entrenar en la cabeza, ¿no? Luego los lenguajes se aprenden, pero es esa lógica de cómo tienes que plantearlo. Lo que sí que hay que entrenar muy bien y sentirte muy cómodo utilizando las distintas herramientas que existen. Yo creo que hay una parte muy, muy poderosa que es sentirte útil con tus propias manos, ¿no? Saber que sea tu trabajo o no, si quieres puedes ponerte y hacerlo, ¿no? Eso creo que es súper poderoso y que cuanto antes empieza desde pequeño, pues más útil te sientes desde el principio, ¿no? Más capaz de cualquier cosa. Yo lo veo con la última gente que hemos contratado en Ford y los becarios y tales, vienen con otra sensación de capacidad, como que se sienten mucho más capaces de ponerse a cualquier cosa, da igual lo que hayan estudiado. Échaselo ahí delante, que ellos se buscan la vida para hacerlo. Eso no lo veo tanto en la gente que lleva más tiempo. O sea, yo leí hace tiempo que igual que los apuntamos a inglés, tienen que aprender ese lenguaje. Igual que inglés se da por hecho, el idioma de hablar con las máquinas se tiene que dar por hecho. Ya tiene que ser algo que tienen que salir. Una pregunta. Sí, dispara. Total, ya te has saltado el guión. No, es una duda que me ha salido ahora mientras hablaba, Paula. Que dependiendo del proyecto que tengáis que hacer, ¿necesitáis un programa u otro o siempre utilizáis uno mayoritariamente?
Depende mucho, porque depende mucho de la tecnología, depende mucho de cada una de las plantas también son distintas, en carrocería se trabaja distinto que en pintura, que en montaje, ¿no? Pero sí que es verdad que intentamos estandarizar todo lo que podemos, porque hay una parte muy importante de implementar cosas en planta, que es que luego se tiene que mantener. Yo siempre digo que el éxito de los proyectos es que cuando tú te vayas y vuelvas unos meses después, siga funcionando exactamente igual. Entonces hay que hacérselo fácil a la gente que está trabajando y manteniendo toda esa tecnología día a día. Y entonces sí que intentamos estandarizar, pues sí, que los PLCs sean más o menos de la misma marca y que utilicen el mismo estándar de programación, los robots que sean también entre una o dos marcas, no mucho más, para que tengan el mismo tipo de programación. E intentamos que conforme vas creciendo, pues cada vez es más importante esa parte de estandarizar, ¿no? Pero es verdad que hay una parte de la innovación o de generar cosas nuevas que implica lo contrario, ¿no? Y es que estás abriendo el campo y cuando ya has probado distintas cosas y sabes cuáles son las ventajas y desventajas de, pues, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Aplicada a imagen, pues hemos probado distintas cosas y cuando ya hemos visto qué es mejor para una cosa y qué es mejor para otra, pues entonces ya entras en el proceso de estandarizar y decir, vale, pues venga, voy a migrar a esto que tiene todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, sí que tenemos bastante flexibilidad en ese sentido. Muy bien. ¿Algo más o sigo? No, ya está, sigue. Ya te Vale, dejo, ya te dejo. muy bien. Claro, hemos estado todo este rato hablando de tecnología, pero tú al principio hablabas que lo que más te gustaba eran las personas. Ujú. ¿Cuál crees que en un mundo tan hipertecnológico y que si me escuchas, pues lo estamos viendo nosotros mismos, ahora con la locura de ChatGPT y todas estas películas, ¿no? Que nos han puesto la inteligencia artificial aquí al lado. En este mundo que cada vez va a ser más tecnológico, ¿cuál es el rol de las personas y de los equipos? Es una buena pregunta y yo reconozco como decías, ¿no? Últimamente están saliendo tanto artículo y tanto análisis de lo que con los últimos avances asusta un poco, pero yo sigo viendo que en el día a día y mira que al final, o sea, yo siento que a pesar de ser una empresa, bueno, el área en el que yo trabajo de fabricación, creo que nos hemos convertido en una empresa tecnológica por la cantidad de tecnología que trabajamos, ¿no? Y siento que las personas son las que realmente hacen que la tecnología se convierta en valor, ¿no? Le dan, por una parte, le dan sentido, le dan negocio, digamos, a la tecnología. Al final es esa unión de entender cuáles son las necesidades, entender tus procesos, entender la tecnología y entonces poder hacer un poquito esa unión de las cosas y luego le ponen también mucha creatividad. Eso no sé si algún día nos suplirán también en eso, pero para mí es la gran diferencia, ¿no? Al final, yo siempre pienso que la tecnología es una herramienta y es verdad que la hemos enseñado a pensar muy parecido a nosotros y a hacer muchas de las tareas que somos capaces de hacer, pero sigo pensando que hay una parte creativa de las personas muy importante. Y luego le dan responsabilidad. Creo que, pues eso, la tecnología es una herramienta y hay que saber usarla para lo bueno y para lo malo y saber, yo hacía el ejemplo, ¿no? de que el éxito al final de poner una tecnología en una línea de fabricación y que funcione solamente se puede atribuir a las personas que lo diseñan, que lo desarrollan y que lo usan. Y a su vez, el mal uso de esa tecnología también solo se puede atribuir a las personas, ¿no? Entonces, creo que hay una parte muy importante de sentirte responsable de qué estás haciendo con esa tecnología y en manos de quién lo pones y de qué manera. Y de no olvidarte nunca de para qué lo estás haciendo, ¿no? Ya, pero ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Para qué estamos haciendo esto, ¿no? Y no te olvides de esto, ¿no? Entonces yo creo que si unimos esas tres cosas, esa parte de ponerle sentido, creatividad y responsabilidad es lo que realmente hace que la tecnología se convierta en un valor positivo para las empresas y la sociedad. Y espero que eso no nos lo quiten nunca. Muy bien. Sí. Bueno, me toca. Bueno, un par de preguntas personales, así como hemos estado hablando pues más de, pues obviamente, de tu trabajo y todo, quisiera hacerte unas preguntas personales.
¿Qué fue lo que hizo encaminarte a tu carrera de ingeniera? ¿Erais muchas en clase bueno, pues eso? Mi carrera de ingeniera. Pues reconozco, o sea, tengo que reconocer abiertamente, aunque a algunos les sorprenderá, pero tenía muchas dudas, muchas dudas. Tenía claro que quería hacer algo de ciencias. Me encantaban las ciencias, me encantaban las Mm, matemáticas, me encantaba la física. Cuando tuve la oportunidad de empezar a hacer tecnología, me encantaba la parte de tecnología. Pero también se me daba muy bien lo demás, se me daba muy bien la parte de letras, se me daba bien la música, se me daba bien la parte de biología y tenía sentimientos encontrados con tirarme más hacia las ciencias puras o ingeniería o abrir la puerta a la medicina. Porque es verdad que, como luego se ha ido viendo, tenía ese feeling de que en la medicina iba a haber mucha tecnología también y que si era capaz de tener las dos cosas, pues podía hacer mucho bien también ahí. Y entonces hasta el último momento me abrí los dos caminos. Decidí hacer bachiller tanto de ciencias tecnológicas como de ciencias puras para seguir abriéndome la puerta a poder hacer medicina. Y de hecho, cuando tuve que tomar la decisión, mi primera opción fue ingeniería aeroespacial y mi segunda opción era medicina. Y porque seguía sin tenerlo muy claro. El resumen un poco por el que decidí poner ingeniería en el principio fue porque, bueno, supongo que a todos nos marcan también profesores, ¿no? Y yo he tenido muchísima suerte en mi etapa de educación, los profesores que me he ido encontrando. Algunos han sido familia, casi familia y padres para mí. Y es verdad que en la parte de tecnología, pues encontré un profesor que a día de hoy, pues por suerte seguimos teniendo muchísima amistad, pero que la forma en la que me enseñaba la tecnología, pues era un poco, unía los dos mundos, ¿no? Unía esa parte de utilizar ingeniería, utilizar, digamos, ciencia para resolver problemas del mundo. Y yo digamos que me construí ese argumento y dije, pues esto parece un buen campo para mí, ¿no? Y revisé un poco todas las ingenierías que había e intentas desde tu punto de niña, porque sigues siendo una niña cuando tomas la decisión de lo que quieres estudiar, imaginarte qué vas a poder hacer en el mundo con eso y bueno, pues uní esa parte de solucionar cosas del mundo con el interés que a mí me generaba todo el tema del espacio. Creo que simplemente por sentir que era algo más desconocido para muchos o más inalcanzable para muchos me llamaba mucho la atención y por eso tiré por ahí, la verdad. Un poco con ese espíritu de, bueno, quiero sentir que soy útil resolviendo problemas del mundo usando ciencia real, ¿no? No inventando las cosas, sino con ciencia real, problemas del mundo. Y ahí diré. Y entonces, bueno, pues al final, como me aceptaron en mi primera opción, luego ya fue un camino de aprender y disfrutar, donde te das cuenta de que es muy distinto lo que, o sea, es como muy difícil de imaginar, ¿no? El contenido de las carreras y luego las cosas que realmente te gustan o no te gustan de cada carrera. No éramos muchas chicas, de hecho en el bachiller tecnológico yo creo que 35 así que éramos en clase, no sé si éramos 4 o 5 chicas. Y luego de 100 de la carrera en ingeniería aeroespacial no éramos ni 10 chicas. Wow. Em, pero reconozco que nunca ha sido un problema para mí, ¿eh? No, bueno, era un número llamativo, pero nunca lo he visto un problema. Al final he tenido la suerte de que me educaran en elegir lo que quieres y ya Sí, está. Y ojalá a todo el mundo lo eduquen así, porque considero una ventaja que yo no tuviera ese sesgo mental para tomar las decisiones y que simplemente tuviera que pensar qué es lo que quería hacer y ya está, ¿no? Luego lo he visto en otra gente donde sí que le condicionó su decisión y creo que es lo que tenemos que conseguir eliminar, ¿no? Que al final cada uno, independientemente de la cantidad de gente o sea, de chicas o chicos que haya eligiendo cosas, sienta que lo puede hacer o que puede elegir libremente lo que quiera hacer.
Sí, porque al final si eliges algo que no te gusta vas a vivir mal. Vamos, que no vas a ser feliz con lo que hagas y eso como que no ayuda a nadie. Y que al final Sí. yo me he dado cuenta, y ojalá me lo hubieran dicho cuando tomé yo también mis decisiones, ¿no? El mundo cambia mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Y cuando tú vas a tomar las decisiones de lo que quieres estudiar o a qué te quieres dedicar, ¿no? Te intentan hacer el ejercicio de que te proyectes a X años vista, dónde te ves o de qué te quieres ver trabajando. Y es imposible. O sea, el mundo, desde que yo tomé la decisión de que quería estudiar ingeniería espacial, no se parece en nada al mundo de hoy en día y no hace tanto que salí de la carrera. Pero ni la industria aeroespacial se parece en nada a como era, ni la tecnología se parece a como era, ni los contenidos que ahora se dan en la carrera son iguales, ni las herramientas que se utilizan, ¿no? Entonces, yo soy una fiel creyente de estudia lo que te guste y lo que disfrutes, y si eres bueno, tendrás trabajo seguro y disfrutarás de tu trabajo seguro. Es que, obviamente, pues, hombre, hay que ser consciente, ¿no?, de las limitaciones que pueden tener unas cosas y otras, pero, pero es que luego, conforme vas conociendo más y más cosas, te vas un poco enfocando a las cosas que más te apasionan. Yo nunca hubiera sido capaz de decir con 17 años, cuando tomé la decisión de lo que quería estudiar, que me iba a apasionar la tecnología con las personas y que la innovación iba a ser la pasión de mi vida. Imposible, nunca, jamás había escuchado hablar de innovación para entonces, ¿no? Y al final vas viendo las cosas que te van pasando en la vida y dices, uy, pues esto me gusta, pues y otras cosas que a lo mejor pensaba que me iban a apasionar mucho más, cuando ves en compañeros míos de la carrera la pasión que tienen por los aviones y el tiempo que eran capaces de dedicarle y tal, y yo decía, a mí no me apasiona tanto, aquí algo falla, ¿no? Mi camino debe ser otro, y no pasa nada, pero cuando te das cuenta de que hay cosas que directamente te mueven y otras que no, y Ya, ya está, hay que descubrirlas nada más. pues sí, tienes toda la razón. Bueno, bueno, mi última pregunta. Bueno, con todo el trabajo que tienes, que ya veo que es mucho, y todos los viajes, bueno, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué te gusta hacer? Pues hago muchas cosas y está empezando a ser un problema porque ya me falta el tiempo por todos los sitios, pero de momento me resisto a eliminarlas de mi vida y espero que al revés, que cada vez vuelvan a encontrar un poquito más de espacio y un poquito menos en el trabajo. Pero mi principal ocupación fuera del trabajo es el deporte. Soy una loca del deporte desde que soy muy pequeña. Y de hecho yo siempre, mi madre y mi abuela siempre me decían, pero chiquilla, ¿cómo tienes tiempo y energía para tantas cosas, no? Yo siempre les decía, es que no lo entendéis, a mí esto no me quita energía, me da energía. Y es un poco la forma en la que yo utilizo el deporte, ¿no? Es una recarga total. He hecho muchos deportes en mi vida, pero es verdad que hay uno que me ha apasionado por encima de todos y no sé explicar tampoco por qué, y es el fútbol. Desde que era muy pequeña empezó a llamarme la atención y le dije a mi padre que quería apuntarme a fútbol, cosa que fue una gran sorpresa, dado que en mi casa nadie le gustaba el fútbol ni nunca se había visto el fútbol. Pero ahí mi padre valiente dijo, pues nada, si a la niña le gusta el fútbol, vamos al fútbol. Y empecé jugando en el cole y luego ya tuve la oportunidad de empezar en un equipo femenino, en el Levante, en el que luego estuve pues 19 años jugando, desde los 6 o 7 años que empecé, pasando por todas las categorías hasta tener la oportunidad de estar jugando en primera división y la verdad es que el fútbol se convirtió en un pilar fundamental en mi vida, que además me ha dado muchas lecciones y me ha hecho aprender muchas cosas que luego he podido aplicar en mi mundo profesional, ¿no? Es verdad que en algunos momentos ha sido un poco un reto gestionar las dos cosas, ¿no? Pues los estudios a alto nivel, cuando empecé a trabajar, el máster, tu vida personal, pues es una exigencia muy alta a esos niveles, pero también me ha ayudado mucho a ser muy organizada en ese sentido con el tiempo, y sobre todo en la parte de gestión de equipos, ¿no?
Hay una analogía brutal en lo que es gestionar un vestuario de deporte y gestionar un equipo. Entonces yo siempre digo que el fútbol me ha dado mucho y me ha hecho mucho como soy. Y esa capacidad de esfuerzo brutal que hoy en día somos capaces de poner en el trabajo, te la da el deporte. Y yo lo veo en mucha gente que tengo en los equipos y tal. Hay algo diferente en la gente que ha sido deportista de alto nivel y la gente que no. Hay unos valores que se construyen, sobre todo si son deportes de equipo, pero bueno, también en los individuales, de esa capacidad de esfuerzo y de responsabilidad muy, muy potente. Entonces, bueno, pues ahora ya no me dedico al fútbol, tuve que tomar una decisión porque ya no cabía todo. Y porque al final, bueno, las prioridades también van cambiando y te cansas de estar viajando todos los fines de semana del año por el mundo, pero, pero bueno, sigo ligada al fútbol porque decidí, gracias a conocer el deporte hace 3 años, ahora jugamos a fútbol playa, varias excompañeras mías y otras compañeras actuales. Pues conocimos a través de la selección valenciana que nos llamaron para jugar un campeonato, este deporte, y la verdad es que nos llamó muchísimo la atención. Era como estar ligada al fútbol, pero aprender algo nuevo, ¿no? Después de tantos años haciendo lo mismo, pues esto era un reto nuevo para todas, que lo hemos cogido con muchas ganas y acabamos creando entre 4 el primer club en la Comunidad Valenciana de fútbol playa femenino, aquí en Valencia. Y bueno, pues es diferente porque es verdad que es un deporte muy de temporada, ¿no? Que se juega desde mayo a septiembre más o menos. Principalmente, y te permite pues otra flexibilidad que la que me exigía el fútbol, y también me permite pues poder dedicarme a otras locuras que también empecé hace unos años. Pues empecé probando con los triatlones y con las medias maratones ¡Qué horror! y Madre mía, me estoy cansando alguna de que irte otra ya. locura. Pero es una forma de eso, de seguir poniéndote retos a ti misma y conectada un poco a otro mundo, si no el trabajo totalmente te absorbe, ¿no? Entonces esa parte me da mucha vida. Y luego la otra parte de mis hobbies es los amigos y viajar mucho. Tengo la suerte de que me puedo gestionar el trabajo con mucha flexibilidad y viajo muchísimo, muchísimo al año. Y me encanta, la verdad. Entonces, si puedo juntar la parte de viajes y amigos, ya tenemos el pack completo. Qué bueno. Bueno, me dejas la última es de padre, es pregunta de padre. Venga. Porque, a ver, creo que este podcast, evidentemente, nos van a escuchar muchas chicas adolescentes, como mucho las amigas de Lucía cuando lo circule. Pero yo creo que los padres de las chicas igual sí. Que con algunos de los clientes, pues sí, hemos hablado de nuestros hijos, esta conversación que surge, ¿no? ¿Qué les dirías a estos padres para ayudarles a fomentar esas vocaciones científico-técnicas en sus hijas o sobrinas que se habla tanto de necesitamos chicas STEM, no podemos renunciar al 50% del talento humano, vale, ya, pero ¿qué hacemos? Es difícil, ¿eh? Y mira que esa pregunta me la han hecho muchas veces y me sigue doliendo cuando ves que los números evolucionan tan lentos. Incluso a veces vamos para atrás en algunos casos, ¿no? Que es sorprendente, porque de verdad me cuesta creer que... O sea, yo estoy muy convencida, y lo he dicho antes, de que hay una parte muy importante en la educación desde muy pequeño. En las creencias que tenemos, ¿no? Y hay un montón de estudios y experimentos que se han hecho de que cuando pones a niños muy pequeños ciertas profesiones, enseguida les clasifican como de chica o de chico, y incluso quién es el que mejor se le da matemáticas en clase y siempre señalan a un chico. Esos experimentos se han hecho y ahí está mucho la creencia y lo que ven, ¿no? Entonces, tengo confianza de que cada vez haya... Bueno, sé que hay, ¿no? Cada vez hay más visibilidad de ejemplos. Creo que el tener referentes y ejemplos es muy importante. Eso hay que... Y los padres creo que son también, junto con la parte de la educación, unos responsables de asegurarse de que sus hijos tengan ejemplos y referentes de ambos lados, porque creo que es de ambos lados.
Pero sobre todo la parte de fomentar que en esa educación que no hay diferencia entre hombres y mujeres para elegir a lo que te quieres dedicar. Y creo que no es solamente, o sea, quiero creer que esa parte de educación no depende solo de las profesiones, ¿no? Es una educación en diversidad en general, de las capacidades que tenemos como ser humano. Y que al final todos somos distintos, no es hombres o mujeres, es que todos somos distintos. Es que yo tengo una hermana melliza y no nos parecemos en nada, absolutamente en nada. Y lo que somos capaces de darnos la una a la otra es brutal. Entonces, yo creo que el poder de los humanos está ahí, ¿no? En que el ser diferentes nos hace mejores, y creo que hay que educar a la gente así, en que la diferencia es buena. Y no te limita a hacerlo, a elegir o a decidir las cosas que quieres hacer, y hay que fomentar mucho esa parte desde pequeña. Creo que los padres tienen que hacer un trabajo de entender a qué están expuestos sus hijos, ¿no? Y asegurar que son capaces de dar todas las opciones para que no se generen esos sesgos desde muy pequeños que no somos conscientes que nos estamos generando, y que identificar que digamos, no se estén viendo limitados o de alguna forma empujados, ¿no? Yo siempre he dicho que si esos números fueran que realmente hay más hombres que les gustan las carreras STEM que a las mujeres, no son malos, que cada uno haga lo que quiera hacer. El problema es malo cuando realmente sabes que hay niñas que han simplemente elegido ciertas carreras porque creen que es un mundo de hombres, o porque no creen que vayan a tener oportunidades, o porque faltan referentes, ¿no? Yo, cuando me preguntan si he tenido algún referente, nunca he tenido un referente mujer en el mundo STEM. Ahora que en el mundo profesional sí que he tenido la suerte de conocer mujeres increíbles, pero cuando fui tomando mis decisiones más pequeña y joven, no tenía referentes mujeres. Y mi primer referente en el mundo de la ciencia fue mi padre, que era profesor de matemáticas. Y a mí parecerme a él y saber, o sea, que se me diera bien algo que a él se le daba bien, me hacía ilusión. Es mi primer referente real, y no, mi cabeza no decía si es un hombre o una mujer. Me hacía ilusión ser como alguien al que yo admiraba. Y creo que esa parte es muy importante, que pongamos muchos referentes, pero sobre todo que seamos capaces de identificar si nuestros hijos están empezando a tener ciertos sesgos. Y al final ahí creo que la única opción que tenemos, sin ser madre y sin ser experta en esto, perdónenme, el que piense que esto es imposible, ¿no? Pero cuantas más opciones pongas delante a tus hijos, ¿no? Y más ejemplos, pues más difícil será que estén de alguna forma sesgados por ello, ¿no? Igual que yo también pienso que llevarlo al otro extremo es igual de negativo. Forzar a que tengan que ser o que solo tengan que ver mujeres en este mundo, creo que también es negativo, ¿no? Y que la educación no solo se tiene que hacer a las niñas, sino también a los niños, porque en muchos casos los sesgos vienen también dados porque si solo el trabajo se hace en las niñas, pero al final las niñas se relacionan con niños también, ¿no? Y esa mentalidad la tienen que ver en ambos sitios. Por eso hay muchas de las iniciativas dentro de FOR, ¿no? De Women of FOR, etcétera, que para mí lo que siempre me encanta es ver cuando hay hombres dentro de la compañía liderando esas iniciativas. Creo que entonces es cuando hemos conseguido realmente lo que buscábamos, ¿no? Así que bueno, ese es un poco mi pequeño consejo. Pues ha sido genial. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Yo seguiría hablando hasta mañana, pero Paula tiene que volver a casa, Lucía tiene que hacer los deberes, estas cosas, ¿no? Bueno, que ha sido un placer tenerte aquí, Igualmente. Paula. Lucía, genial, lo has hecho súper bien en la entrevista, es que felicidades. No, si no te dedicas a la robótica, desde luego te puedes dedicar a esto, ¿eh? Los podcasts. Bueno, ya sabéis que a partir de ahora Lucía presenta los podcasts. Bueno, que ha sido un placer a las dos. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, los que lo habéis visto, lo que estáis escuchando, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Un placer.